Sociología del arte. Es la disciplina teórica que se aboca al análisis de las producciones artísticas. La misma entiende a su objeto de estudio como el resultado de la sociedad y afirma que estas creaciones se encuentran atravesadas por los diversos componentes que conforman dicha sociedad. Arnold Hauser es considerado el padre de la sociología del arte y produjo uno de los primeros estudios enmarcados dentro de esta asignatura. Percibía las producciones artísticas como un reflejo de las estructuras sociales contemporáneas al momento de su realización. La ideología marxista influyó fuertemente en los escritos de Hauser y atravesó todas sus líneas de análisis. El autor estudió y comprendió el arte como un elemento inseparable de su contexto histórico en estrecha relación con aquellos fenómenos que conforman la sociedad en sí misma, la economía, las clases sociales, etc. En el texto Historia social de la literatura y el arte, el autor realizó un análisis con un enfoque en los factores socioeconómicos y políticos de las diversas épocas que estudiaba, cristalizando así su perspectiva teórica marxista a la hora de abordar los estudios culturales y artísticos. Este recurso guarda relación con una intención política de entender el mundo, haciendo hincapié en los factores que conforman el conjunto de la sociedad. Con respecto a la figura del artista, la consideraba como el vehículo que materializa los intereses y las tendencias de una época y de una clase social determinada. Asimismo, en lo que respecta al estudio del público consumidor, también consideraba que sus gustos estéticos se encuentran condicionados por la pertenencia de clase. Ernest Gombrich, en su texto La historia del arte, fue contemporáneo al estudio inaugural de Hauser. Lo criticó por seleccionar únicamente aquellos materiales que consideró más significativos de una época, como también por juzgar que si una forma artística no encajaba en su esquema, fuera considerada como una contradicción entre la estructura y la infraestructura. Pierre Lancastre también debatió los estudios llevados a cabo por Hauser, debido a que consideraba que solo generaba análisis superficiales del contexto histórico de las obras de arte sin ahondar en ellas. Propuso en su enfoque que el basamento fundamental de esta disciplina consistía en el análisis exhaustivo de las obras de arte. Propuso una sociología basada en el análisis de la obra y por consiguiente una metodología que preste mayor atención al análisis del campo visual. Si bien el objeto artístico logra expresar los valores de su época, es el artista quien, junto a su producción, contribuye también a crear y a colaborar con esa realidad en la que se encuentra inmerso, dotando así al artista de la importancia que se merece. El autor propone un análisis a partir de dos perspectivas, una que analiza la cultura y el contexto general de un periodo determinado, y otra que abarque la capacidad artística del productor de la obra. Según Lancastre, estos aspectos son fundamentales para el inicio de un análisis posicionado desde la sociología del arte que propone. Dentro de la sociología latinoamericana contemporánea, poco o nada se dice en torno a las prácticas artísticas y a su dimensión colectiva. Estas son algunas de las teorías de la sociología del arte contemporáneo. Natalie Heinisch, en su libro Sociología del arte, da cuenta de una cierta evolución del estatus epistemológico del objeto artístico en la historia de la disciplina. A través de un análisis histórico, la autora hace un recorrido por los principales trabajos de la sociología del arte del último siglo. Por su parte, Bruno Pegnot, en su texto La cuestión de las obras en sociología de las artes y de la cultura, insiste en la necesidad de una definición rigurosa del objeto en la sociología del arte, sin dejar de lado las definiciones producidas por la filosofía o por la historia. Especificidad de la mirada sociológica es para el autor tratar el arte como una actividad productora de efectos sociales. Jacques Lenhardt menciona que el trabajo artístico difiere del resto de las producciones simbólicas y no puede ser reducido simplemente a una función de espejo de la sociedad. Ello significa que el arte no debe ser estáticamente asumido como mera reproducción social. En este punto, el autor se aleja de una visión más clásica de la sociología del arte, intentando ver en las obras otra cosa que un dispositivo de reproducción de desigualdades. Jean-Pierre Eskenazi menciona que una obra contribuye a reunir públicos y artistas, compositores y músicos, escritores y lectores. De esta manera, el sociólogo puede abordar las obras teniendo en cuenta los múltiples vínculos sociales que ellas suscitan. Psicología del arte. Rudolf Arnheim nació en Berlín en 1904 y estudió filosofía, psicología e historia del arte.
Desde sus años de formación, la influencia de la psicología de la Gestalt le llevó a estudiar las relaciones entre la percepción visual y las diversas manifestaciones artísticas. Su tesis doctoral, leída en 1928, fue una de las primeras investigaciones sobre esta compleja relación. Sin duda, una de sus principales aportaciones es la idea de la existencia de un pensamiento visual. Arnhem hace hincapié en la existencia de otras alternativas para conocer la realidad, además del lenguaje. Decía que el arte, al igual que la percepción en general, depende de la estructura de las formas y del color. En consecuencia, arte y percepción visual se ocupa de la relación entre la percepción y el arte. La visión ordena la realidad y lo hace en sus características estructurales primarias y destacadas. Una buena imagen solo puede ser aquella que nos informa de la cosa observada. Esto significa que debe dejar de lado los detalles innecesarios, concentrarse en las características significativas y transmitirlas de forma inequívoca a la conciencia. Además, es del todo esencial para la percepción y también para el arte que lo que se vea tenga un carácter dinámico. Uno tiene que comprender la percepción y la expresión artística como una relación dinámica. Todo lo que aparece en una obra es eficaz debido a las fuerzas que se manifiestan mediante la forma y el color. La dinámica entre las fuerzas, entre los elementos, transmite la expresión.